Bienvenidos al Club de Incubus. Les recomiendo seguir la historia hasta el final y suscríbanse para así llevar el terror a todo el mundo. Si te gusta, dedito arriba y comparte con tus amigos. Comencemos. Los hechos que le voy a relatar ocurrieron a mediados del año pasado, aunque por alguna razón siento que esto me pasó hace mucho tiempo. Tuve una novia que venía de intercambio. Empezamos a vernos cuando solo le quedaban 5 meses para volver a su país. Desde el inicio sabíamos que era una relación con un tiempo limitado. Nos prometimos conocernos a profundidad. Nos confiamos cosas muy personales. Incluso le conté cosas que nadie más sabía de mí. Y traté de que ella también conociera a mi familia. Sin embargo, aquel horrible julio del 2019, falleció mi abuela en su casa del sur. Yo ni siquiera lo sugerí, pero ella pidió acompañarme, lo que acepté con mucho gusto. Nos fuimos por carretera, con mi primo y su esposa. Esta era una oportunidad para que ella conociera otra parte de nuestro país del cual poco conocía. El viaje lo hicimos por una ruta menos turística, llena de caminos, llena de pueblos. Conforme avanzábamos, íbamos contándole leyendas de los lugares por los cuales íbamos pasando. Al escuchar todas las historias de la ruta, su temor fue aumentando, en especial por aquellas relacionadas con animitas que había al costado del camino. Nos comentó que nunca había tenido miedo a lo sobrenatural hasta que llegó a este país. Mientras nos acercábamos a nuestro destino, más crecía el nerviosismo en mí y también en mi primo, porque tendríamos que ver a nuestros padres deshechos. Debíamos empezar a vivir el duelo que veníamos posponiendo hace tiempo, ver el cuerpo de la abuela y aceptar que nunca más la volveríamos a ver. Nosotros no éramos los únicos que viajábamos con esos nervios. Por alguna razón, a medida que nos acercábamos al pueblo, mi novia estaba cada vez más incómoda. Tratando de justificarse, nos dijo: antes de viajar a Chile, una mujer me advirtió que aquí descubriría muchas cosas de mí. Dijo que me conocería mucho, que viviría experiencias que las llevaría para siempre, buenas y malas. Me preocupé por sus palabras, por lo que le pregunté a qué se refería con malas experiencias, pensando en prepararme ante cualquier situación. Dudando un poco, empezó a relatarme hechos que han sido ciertos, pero me hizo también una advertencia. Hizo hincapié en que aquí ella se enfrentaría con el plano sobrenatural, ese plano que tanto ella se negaba a entrar. Ella tenía claro que aquí iba a experimentar el terror más grande que tendría en su vida, y que la verdad, desde que salimos de la ciudad, sentía que nos acercábamos hacia ese momento. Cuando terminó de contarnos, no supimos qué responder. Hicimos una parada en el camino para comer algo. Fue mi turno al volante en lo que quedaba de camino. La esposa de mi primo se fue atrás con mi novia, intentando relajarla un poco. Al llegar a la casa de mi abuela, las cosas no estaban tan mal como pensábamos. Todos se encontraban sorprendentemente muy calmados, tristes, pero muy tranquilos, recordando a la abuela con mucho amor,
mucha alegría, felices de vernos al fin y despedirla como se merecía. Mi novia se relajó por completo y comenzó a compartir con mi familia, que es muy cariñosa, hasta con la gente que acaba de conocer. Estaba atardeciendo cuando quise mostrarle el resto de la casa. Quise mostrarle la parcela donde había jugado tantas veces. Quería que conociera los lugares donde me escondía cuando era niño. Antes de pasar al terreno detrás de la propiedad, había una pequeña cabaña separada a la vivienda principal. Una casita pequeña y muy vieja, que dicen que estaba ahí desde que antes que llegaran mis abuelos. No recordaba que alguien hubiese vivido en ella. Siempre estaba húmeda y en algún momento había sido usada como bodega. Sin embargo, todo lo que estaba allí, todo lo que se guardaba, terminaba podrido. Por lo que hace mucho tiempo estaba abandonada. Nunca entendí el por qué nunca la derrumbaron. Tenía años completamente clausurada, con su puerta cerrada y su ventana tapiada con madera. Observando ese paraje, me perdí en mis pensamientos, pero cuando miré más detenidamente, me di cuenta que la madera que cubría una de las ventanas ya no estaba. No lo había visto inmediatamente, ya que el vidrio estaba tan opaco que la verdad no se diferenciaba. En ese momento sentí la mano de mi novia sobre el hombro. Estaba tan concentrado que había perdido el hilo de la conversación. Algo inquieto, pero me reí un poco. Estaba a punto de confesarle el miedo que me daba esa casita, incluso hasta hace muy poco. Quería decirle lo que nos contaban de ese lugar y lo tanto que nos divertíamos encerrando a mi primo a oscuras. Sin embargo, sabía que con lo nerviosa que ella estaba, no era el momento de hacerlo. ¿Me estás jugando una broma? Me preguntó. Yo no sé por qué me lo decía. No juegues así conmigo, por favor. Me dijo, cambiando el semblante, mirando hacia la casita. Cuando me giré, alcancé a ver algo adentro, asomando apenas en la oscuridad, la cara de una viejecita sonriendo. Fue indescriptible lo que sentí, una mezcla de incredulidad y de miedo. No podía dar fe de lo que estábamos viendo. Mi novia quiso pensar que era una broma. Por mi parte, creí que estaba viendo mal o que estábamos confundidos por la situación. Déjame ver. Quizás anda alguien allá adentro, le dije pensando que debía ser coherente ante la situación. Mientras me iba acercando, vi como la mujer corrió de pronto y pegó su frente en la ventana. En ese momento fue claro que no era producto de nuestra imaginación. Mi novia salió corriendo y yo detrás de ella, aunque tuve que voltear y ver cómo esa macabra visión nos seguía con su mirada. Después de esta experiencia, mi pareja se puso tan mal que la tuvimos que llevar al doctor. Cuando se recuperó, me ofrecía volver con ella a su casa, pero se rehusó inmediatamente. Me dijo que tenía que estar conmigo y yo debía estar con mi familia. Dijo que estaríamos bien. Pasé toda la noche con mi familia velando a mi abuela mientras mi novia durmió en la casa de una de mis tías.
la que se encontraba bastante cerca de las 3 de la mañana, y mientras me tomaba una cerveza con mi papá, no podía dejar de sentir ese escalofrío. Estaba seguro que por la tarde había visto un fantasma. Cualquier persona que haya pasado por esa experiencia sabe que la vida te cambia. No importa si es el demonio, una bruja o solo la cara de un niño. Cuando lo ves, cuando sabes que realmente existen, que esos límites que tenías ya no significan nada, vuelves a temer como una criatura. Incluso vuelves a temer a la oscuridad. Estos pensamientos no me abandonan e intentaba convencerme de que había exagerado de alguna manera. La verdad es que en ese momento no estaba poniendo mucha atención a la conversación que tenía con mi padre. Estaba concentrado en los hechos vividos por la tarde, cuando de pronto escuché a mi primo gritar y salir de la casa a toda prisa, llorando. Nos acercamos rápidamente para atenderlo y saber qué le había sucedido. Con el miedo reflejado en su mirada, nos relató qué había pasado. Como él había manejado gran parte del camino y se sentía muy cansado, decidió dormir un rato en la habitación que había sido de su padre cuando joven y que estaba vacía desde hace mucho tiempo. Según contó su esposa, ella lo tuvo que abrazar hasta que logró quedarse dormido. Tras un par de horas, despertó y se dio cuenta de que su mujer ya no estaba en la cama. Él la vio en la oscuridad, estaba recargada en la puerta. Le pidió que por favor lo abrazara nuevamente. Sintió cómo se metía en su cama, pero al instante supo que no era su esposa. Algo se había recostado junto a él y lo abrazó por la espalda. Con escalofríos pudo percibir su aliento podrido en la nuca. Cuando trató de quitarse de encima ese brazo que lo rodeaba, lo sintió descarnado y quiso levantarse y salir corriendo de la habitación, pero el brazo se hizo más férreo. Eso no lo dejaba moverse, lo tenía completamente atrapado. Cerró sus ojos fuertemente y se puso a rezar. Lo hizo por algunos segundos, sin embargo, el miedo lo embargaba y no podía concentrarse hasta que pensó en la abuela y le rogó que lo ayudara. Entonces, y solo entonces, pudo gritar y salir corriendo hacia nosotros. Su esposa se había ido hace rato hacia la casa de mi tía. En ese momento, una de las cosas que más me llamó la atención fue que ninguno de mis tíos intentó convencerlo que había sido un sueño, de que nada había pasado. Al contrario, a lo lejos, escuché como uno de ellos le decía a mi papá: no se te olvide mañana asegurar todas las puertas y tapiar la ventana de la casita que está allá afuera. Por más que le he preguntado a mi papá, no quiere contarme la historia que hay detrás. En esta cuarentena se manejó la opción de irnos a la casa de la abuela. Gracias a Dios, no se concretó. Mi novia no quiso volver a mencionar lo que vivimos esa tarde y por supuesto que no le conté lo que vivimos el resto de la noche. Espero que te haya gustado este relato. Comparte con tus amigos y te espero en la siguiente historia. Pero ojalá no seas tú el protagonista.